Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, ¿cómo están? Ya a punto de terminar, doctor Carvajal. Me da mucho gusto que no haya tenido problemas esta vez y me da mucho gusto que otra vez estén los panelistas. Estamos a punto de acabar abril, ¿no? Hoy sería nuestro último trueque del mes de abril. El próximo mes empezamos con nuestro mes de enseñar y aprender, el mes del Día del Maestro, por lo que aquí voy a festejar a todos porque todos han sido nuestros maestros en este largo año. Hemos aprendido, hemos compartido experiencias y sobre todo buscando desarrollar más conocimiento. Y bueno, antes de empezar y darle la palabra para el trueque a nuestro querido amigo Eddie Astudillo. Bienvenido, Eddie, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un trueque. Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí desde Guayaquil, Ecuador, la perla del Pacífico. Encantado de poder estar con ustedes, muy encantado. Vamos a ver, ojalá pueda descubrir vuestras expectativas. Excelente, Eddie. La verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí, igual que a todos los amigos del CIN, ¿no? Hay un grupo que hay en WhatsApp en donde se comparte todo lo que es conocimiento de clasificación arancelaria de toda Latinoamérica. Me encanta estar ahí. La verdad es que no soy una experta, pero he aprendido muchísimo. Entonces, a todos los amigos del CIN les mandamos un fuerte abrazo y gracias por compartir, por siempre ayudarse, esa hermandad que hay de Latinoamérica oye, no me sé cómo clasificar esto, cómo se puede hacer, estos expertos que realmente buscan ampliar el conocimiento. La verdad es maravillosa esta comunidad y pues les mando un abrazo a todos y un agradecimiento. Y bueno, antes de empezar me gustaría ver si, Isa, me ayudas a poner el calendario, que empezamos el mes de mayo, ya mayo también del Día de las Madres, pero también del Día del Maestro. Entonces, vamos a empezar con experiencias en la implementación del programa de OEA en el Perú con la licenciada Cristina Castulo Young. Entonces va a ser muy interesante porque también vamos a compartir cómo está OEA comparado con México, cómo se está implementando allá. Gestión del riesgo en la aduana de Chile con el licenciado Javier Uribe Martínez. Quisimos ver ahora una perspectiva latinoamericana
Después, el 5 de mayo, Enrique Cannon Pedragosa con Observatorio Aduanero Regional y Mejores Prácticas de la Aduana de Uruguay en el periodo 2010 a 2019. Y bueno, la semana la vamos a cerrar con la licenciada Karen Anaya Mendoza con recomendaciones de CityPad sobre ciberseguridad. Y bueno, el Día de las Madres, nos van a dar el día libre, ¿no? Para poder festejar con las queridas mamás que nos los merecemos, ¿no? Que también trabajamos, pero de todas maneras sí queremos festejar. Entonces, el 11 de mayo vamos a tener a Gladys Ames, que ella es presidente de una asociación que se llama Más Mujeres de Poder, en la que formo parte y me encanta que realmente buscan empoderar a la mujer con el poder de la mujer. Va a ser este título. Después nos va a acompañar el maestro Ricardo con el taller práctico de la manifestación de valor. La vez pasada que dio la plática de manifestación de valor, nos pidieron, oye, ¿sabes qué? Queremos que ahora nos lo digas práctico. Vamos a abrir paso por paso cómo se puede hacer la manifestación de valor. Entonces Richard dijo, ¿sabes qué? Esta vez lo voy a hacer taller práctico. Y para cerrar las primeras 2 semanas, la doctora Rebeca Zamora Piacciani con nuevos artistas del compliance. La verdad es que muy interesante porque ahorita se habla mucho del compliance, pero también es importante saber quiénes están involucrados y qué figuras están aquí. Y bueno, pues no me queda más que darte la bienvenida, Eddie, y si me lo permites, poder leer tu semblanza. El maestro Eddie Astudillo Aguilar, él es economista y egresado de la Universidad de Guayaquil y magíster en planificación, evaluación y acreditación de la educación superior por la misma institución y diplomado internacional de técnicos aduaneras por la Universidad de Especialidad de Espíritu Santo. Posee el certificado al mérito por la Organización Mundial de Aduanas y es delegado ante la comunidad andina en temas de nomenclatura arancelaria, valoración aduanera, tránsito aduanero, documento único aduanero, delegado ante la ALADI en tránsito aduanero, facilitación de comercio y normas de origen, delegado ante el COMEX en representación del Ministerio del Comercio Exterior y del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador. Formó parte del Servicio Nacional de Aduanas como instructor de normas de origen en valoración aduanera, tránsito aduanero, comunicador de aduanas y en tránsito aduanero internacional de aduanas. Ha sido catedrático en la Universidad Tecnológica y Empresarial de Guayaquil, Universidad de Especialidades de Espíritu Santo y la Universidad de Guayaquil en asignaciones como nomenclatura arancelaria, valoración aduanera, especialización y gestión aduanera, negocios internacionales, trópicos legales de comercio exterior y mucho más. Fue director de gestión aduanera en la capacitación aduanera ecuatoriana, así como subdirector regional de aduanas y director distrital de Guayaquil, Cuenca, Latacunga y jefe de Courier Distrito Guayaquil y jefe de consultas de valor y origen. Asimismo, fue coordinador de políticos de importaciones en el Ministerio de Comercio Exterior, director de técnicas aduaneras en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y posteriormente jefe de valoración aduanera y normas de origen. Wow, pues maestro Eddie Astudillo, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. El tema, la verdad me quedan muchas dudas, yo creo que queremos que nos amplíen más el tema, el cual es Decisión 416 de la CAN y su eminente necesidad de actualizarse. Eddie, bienvenido a hacer un trueque con nosotros. Excelente, ya vemos tu presentación, solamente habría que ponerla. Ah, no, ya se ve en pantalla completa. Ahora sí, muy bien. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, en el momento puede ver. Se corta un poquito, no sé si es mi internet. A ver, panelista. ¿Se me escucha? Sí se escucha, sí, pero se corta un poquito. Se escucha un poco con eco, pero sí se alcanza a escuchar. Ok, entonces vamos a esmerarnos. ¿Qué tal, Enrique? Qué gusto, Enrique, qué gusto. Un gusto, Eddie. Bienvenido a este grupo tan nutrido y pues con un abrazo. Te recibimos en México y en todo el mundo, porque estamos en todos, de Latinoamérica, en todos lados, en todo Centro y Sudamérica. Por aquí también está Edgar Preciado, también del grupo de SIM. Por aquí nos acompaña Edgar. Bien, una vez más. Sí, muchas gracias, Daniela, por vuestra generosa presentación. Gracias a todos quienes componen TLC, a Octavio, Enrique y demás. Se me va a quedar corto agradeciendo a ese cuerpo
fanático del comercio exterior y que yo también me sumo las veces que puedo, ¿no? Y pues bueno, pues gracias por mirar un poquito acá al sur, a la comunidad andina. Hice la propuesta de esta capacitación y sí ha generado interés, lo cual me interesa también que haya generado ese interés y vamos a verla, ¿no? ¿Qué es lo que en mi mente se venía haciendo eco desde hace muchos años? Es la norma de origen de la CAN, que acá a nivel comunitario se la conoce como la decisión 416 del año de 1997. Cuando yo entré a la aduana, y estuve en la aduana hasta el año pasado, estuve 20 años, en el año 2000, me parecía una norma de origen nada más allá de lo normal, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el 2003 tuve la oportunidad de participar en los países de la CAN, Colombia, Perú y Ecuador, en ese momento con Estados Unidos. Y de entrada, pues mi experiencia aduanera fue con la más fea o con la más bonita, como quieran ver. Entonces, cuando veo los aspectos de origen que propone Operación, se lo terminó, conocidos por todos, el economista Rafael Correa, que dijo que no iba a firmar ningún TLC. Entonces, pero la experiencia la viví. Y entonces, en ese instante, mi saldo, mi análisis mental respecto a la edición 4 y 16 fue desinflarme como un globo, decir, wow, esto ya no sirve. Estoy hablando del año 2003. Ya no sirve. Pero vamos a ver por qué yo hice esa conclusión. Sigue mal el sonido. Voy a movilizar, voy a cambiarme, me voy a ir a la sala, deme 30 segundos para no arriesgar. Claro que sí. Y bueno, Vista Carballido, ¿cómo vio el calendario? Extraordinario. Lo mejor es el 10 de mayo. El mejor es el 10 de mayo. ¿No? Para festejar a nuestras mujeres. De acuerdo, ese sí era obligado. La verdad es que si no iba a dejar solo a Octavio, bueno, que ayer se me estuvo transformando. ¿Cómo la pasaron ayer? No, extraordinario, ¿no? Fue un buen sketch hizo nuestro querido Octavio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo vio Octavio Micrófono, ayer? Eddie. No, pero le faltó la media naranja porque sin tipos está cojo, está cojo. Tenían que hacer el diálogo y hasta lo mandé a barrer. Le salió lo Puma. Bueno, ahí se me escucha mejor, pregunto. Mucho Excelente, mejor, ¿sí? Ahora sí. Perfecto, muy bien. Entonces, evidentemente, producto de esta experiencia de estos 20 años, y la verdad aquí sí tengo que pedir disculpas porque uno aprende mucho cuando escucha, como personas como ustedes que conocen bastante. Me animé a escribir un libro. Que ustedes vieron la portada, Ahora o Nunca, la revolución o evolución de las normas de origen de la CAN, con un subtítulo, Una visión desde la mitad del mundo, porque evidentemente no abarco un análisis de los 4 países miembros de la CAN, sino un análisis de la óptica de un ecuatoriano. Entonces, ese resultado, ese análisis de esto, y que lo hice un libro, porque lo he creído pertinente y quizás hasta impertinente para la CAN, ojalá que algún miembro de la CAN me esté escuchando, y que tiene como una intención de prueba ácida que se hace a nivel contable, donde tú ves la verdad de las cosas. Eso pretende el libro, no pretende de que me expulsen de la CAN, pretende mostrar que aquí falta algo. Y eso es lo que vamos a ver, qué es lo que falta, ¿no? Muy bien, el prólogo de este libro lo hizo mi gran amigo, y no sé si lo ubiquen, es agente aduanal, Ricardo Valero Macías, que ha presidido eventos internacionales a nivel de agencia aduanal. Él dice en el prólogo de mi libro, por medio de la creación de la comunidad andina se ha procurado velar por los intereses de los países andinos, pero sobre todo por impulsar su desarrollo del comercio a través de un libre mercado, promoviendo la circulación de los bienes producidos en la región en busca de generación de riquezas para todos sus miembros. Para ello se adoptaron normas que regulan dicho proceso y son los que a través de decisiones y resoluciones han facilitado el comercio. Sin embargo, y estoy subrayándolo con mi tono de voz, sin embargo, nos enfrentamos a un proceso evolutivo muy cambiante en función de muchos factores que no solo han afectado a la región, sino al comercio internacional a nivel mundial.
Y aunque no lo dice aquí Ricardo, yo lo complementaría, y nos estamos quedando, como comunidad andina, nos estamos quedando rezagados. Bien. La primera parte es cómo ver este tema de la evolución o la necesidad de la evolución de las normas de origen. Y yo he pensado, lo primero es el enfoque del CKR, del convenio revisado. Es decir, ya el convenio de revisado, sabemos que originalmente en 1974 y revisado justamente en el 99, plantea aspectos por parte del Consejo de Cooperación Aduanera, hoy conocido como Organización Mundial de Aduana, en lo que da como un instructivo de qué debe o cómo deben seguir las aduanas a efectos de aplicar las diversas operaciones aduaneras y demás, ¿no? Y también está el capítulo de origen. Entonces, este convenio de Kioto, que a nivel de toda América no ha tenido mayor acogida, hasta donde tengo entendido, los países que han adoptado como tal el convenio de Kioto de América está Estados Unidos, Cuba, República Dominicana y Argentina. Nos sirve como referencia para nuestro análisis. La primera parte es que hay una definición. Déjenme ver esto acá que me está tapando. Perfecto. Hay una definición de la regla de origen que se desarrolla en el capítulo 1, que establece que son las disposiciones específicas desarrolladas a partir. Perdón un ratito. Dicen que no. Me salió algo aquí que no sé cómo sacarlo y que no quiero esto. ¿Cómo saco esto? Me está tapando algo la pantalla. Ya. Perfecto. Así. Son las disposiciones específicas desarrolladas a partir de los principios establecidos por la legislación nacional o por convenios internacionales. Es decir, hay dos aspectos que se pueden abarcar las normas de origen, por la legislación nacional o por convenios internacionales. ¿A qué se refiere con la determinación de origen por aspectos de legislación nacional? Sencillo, esta forma unilateral de determinar el origen por un país es muy aplicado a lo que se conoce como el origen no preferencial, en términos generales, ¿no? Es decir, yo tengo que aplicar algún tipo de medida y eso básicamente es el que busca el origen no preferencial, es decir, más bien busca castigar a través de una medida como antidumping, salvaguardia u otra. Entonces creo el origen no preferencial. También hay mecanismos de apoyo de naciones menos favorecidas. Eso ya es una forma unilateral, ¿no? Grandes potencias, dice, unilateralmente dar ese apoyo a través del Sistema General de Preferencias. Y en tal sentido, la OMC ha emitido la decisión sobre el trato diferenciado y más favorable en las negociaciones de la ronda de Tokio del 73 al 79. Muy bien, y al origen por convenios o acuerdos internacionales, evidentemente ya no es una cuestión unilateral, sino que esta forma de determinación de origen obedece a un proceso de negociación entre las partes. Y ahí descubrí, un paréntesis, ahí descubrí una verdad, ¿no? Porque uno siempre habla en fraternidad, hermandad, amigos, y sí existe ese término de fraternidad, hermandad, amigos, pero a nivel de países siempre me dijeron, oye, a nivel de países solo hay intereses. Entonces, en estas negociaciones de convenios, acuerdos, lo que se busca es que los intereses sean comunes, que se crucen para poder lograr un acuerdo, ¿no? Y así otorgarse reducciones arancelarias respecto a terceros países. Esto, evidentemente, se va contra el artículo 1 de la OMC, NMF, Nación Más Favorecida, porque también el artículo 24 de la OMC lo establece que sí se puede hacer. Los casos más conocidos son los tratados de libre comercio o los acuerdos comerciales. Otro aspecto que revisé para poder ver este tema de la actualización, de la evolución o revolución de las normas de origen, es el convenio de Kioto revisado, como estamos diciendo, en la parte específica, que es el anexo específico a su vez K, que señala, cuando existan disposiciones que impongan el transporte, esta me pareció muy interesante y por eso lo traje a colación. Cuando existan disposiciones que impongan, perdón, que me peleo con la presentación. Que imponga el transporte directo de mercancías desde el país de origen, se debería considerar derogaciones de las mismas, especialmente por razones geográficas, casos de países sin acceso al mar, por ejemplo, así como el caso de mercancías que permanezcan bajo el control aduanero en terceros países,
mercancías expuestas en ferias o exposiciones o colocadas en depósitos aduaneros, por ejemplo. Este punto, lo resalto yo, es muy importante el transporte directo, pues para que las mercancías puedan cumplir con las reglas de origen, esto es, que estén en condiciones de ser reconocidas como originarias por el país importador, no se debe permitir acciones ajenas a transportación de forma directa. Que resulta que en los acuerdos, por lo general se dispone, y ya vamos entrando en materia, por lo general se dispone este transporte directo. Y dependiendo de los tipos de acuerdo, como el de la Unión Europea, que es mucho más amplio, permite ciertas excepciones, es decir, no afecta al transporte directo cuando la mercancía se ha sometido en bodega o transbordo y comienzan las excepciones a la regla, lo que se señala, ¿no? En la comunidad andina se establece algo por el estilo, pero, sin embargo, en su cuestión limitativa, dispone que para poder dar fe se requerirán documentos que puedan decir que todo estuvo bajo control aduanero. Documentos que involucran aduanas de terceros países que no están firmando un acuerdo. O sea, esto es evidentemente complicado, ¿no? Y no solo en la norma andina, también en otros acuerdos de antigua data, aún vigente, tienen ese tipo de texto de que cuando no ha habido ese transporte directo y que ha usado por efecto de la operación de carga o manipuleo un puerto que no sea el del destino ni del país de origen, tiene que haber un documento aduanero que dé fe de que no hubo novedades. Y siempre la pregunta que uno se hace es, ¿ese país y esa aduana de ese país que no está formando parte de ese acuerdo dará ese documento? Y la respuesta siempre es la misma, no lo da. He traído un caso que es la resolución 378 de la Secretaría de la CAN, en la cual efectivamente no se respetó el transporte directo. Se trata, en este caso, de una exportación del calzado del Ecuador, sale desde Ecuador ese calzado, con destino a Perú, pero por efecto según se alega en el caso, no leyéndolo, analizando, por efecto de que el buque no pudo venir a tiempo, lo embarcaron en otro que iba en el camino a Panamá y de Panamá iba a Lima, Perú. Entonces, evidentemente, este es un absurdo, o sea, no hay el transporte directo y no hay cómo justificar ese viaje de más del calzado. Entonces, sí que tiene sentido lo señalado por el Convenio de Kioto y que es adoptado por los acuerdos, pero en ese tiene sentido que está bien aplicado acá, el que pierde origen por no cumplir el transporte directo. También hay otros aspectos como el que acabo de señalar, de que cuando se cumple y se requiere un documento explicativo de una aduana que no es parte de ese acuerdo, es un absurdo que no se podría cumplir. Entonces, la sustentación técnica legal para este caso está en el artículo 9 de la edición 416. Repito, decisión del año 97, que establece que las mercancías se consideran expedidas directamente del territorio de un país miembro exportador al territorio del otro país miembro importador cuando son transportadas únicamente a través del territorio de la subregión o cuando son transportadas en tránsito por uno o más países de fuera de la subregión, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera, lo que acabo de decir, competente en tales países, siempre que el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte. Entonces, en este tema sí que deja mucho problema, pero en este caso, en el ejemplo que acabo de dar, está bien aplicado, me refiero a que no se reconozca el origen respecto a los otros tipos de problemas que puedan suscitarse en mi marco general que estoy señalando, ¿no? Muy bien. Asimismo, el anexo específico, estamos dentro del Convenio de Kioto, sugiere una práctica recomendada. Esto es que se debería solicitar una prueba documental emitida por las autoridades competentes del país de origen solamente en los casos que haya razones para que la aduana del país de importación sospeche la existencia de fraude. Es de tener en consideración que mediante decisión 618 del 15 de julio de 2005, la Comunidad Andina establece la incorporación progresiva del anexo general y referencia de los anexos específicos del Convenio Internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros, Convenio de Kioto. Esto es que el Convenio de Kioto está dispuesto a nivel comunitario como una sugerencia el que se vaya aplicando en los países miembros de la CAN, no como una imposición, sino que se sugiere que vayamos adoptando. Sin embargo, como vimos al inicio, ninguno de los países de la CAN, salvo que me corrijan en este momento, ha tenido acciones concretas para decir que ya adopta el Convenio de Kioto revisado.
Este gráfico me pareció pertinente por las circunstancias de la pandemia, ¿no? Algo que declararon, vómitos, mareos, diarrea, COVID, la aduana controlando todo. Bien, vamos a otro aspecto. El acuerdo sobre normas de origen de la OMC. La OMC tiene un comité técnico que vela sobre el tema de origen y revisa y trabaja, y lo vienen haciendo desde hace 23 años o algo por el estilo, y que era un trabajo breve de 5 años, luego para 7 años, y no... Bueno, pues se sigue trabajando. Los aspectos que involucran la norma de origen en el contexto no preferencial, porque es lo que la OMC trata, el origen no preferencial. Entonces, evidentemente que al momento en que la OMC busca establecer parámetros de determinación de origen no preferencial, será para que después, un paso más fácil, ya se conviertan en aspectos utilizables para el origen preferencial. Obviamente que para allá va, pero comienza con el origen no preferencial, en donde se señalan 2 aspectos que busca la OMC: aplicación de medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidoping y las medidas de salvaguardia. Es decir, el aspecto propio de un origen no preferencial. Perdón, 3 aspectos, dije 2, son 3. La necesidad de elaborar estadísticas sobre comercio, evidentemente, y la aplicación de prescripciones en materia de etiquetado y marcado y de contratación pública, que también juegan ahora como parte de las normas de origen no preferencial, y que también forman parte de todos los acuerdos que se quieran suscribir de tendencia moderna, que es la inclusión de la norma de origen, etiquetado de origen y contratación pública. Dentro de este mismo aspecto, aunque las normas de origen no preferencial son perfectamente aceptadas por la Organización Mundial de Comercio, la OMC, es decir, no tienen ningún problema, están regulados, se pueden aceptar, los países miembros pueden aplicar, en la realidad, esas normas de origen no preferencial son mecanismos de discriminación, o sea, terminan siendo de alguna manera, por decirlo así, ¿no?, un obstáculo técnico al comercio, y más aún cuando los criterios de origen aplicados para cumplir con cualquiera de los puntos señalados toman una forma técnica de traba al comercio. Es decir, el origen no preferencial, que es aceptado por la OMC y que se aplica para efectos de regulaciones, como hemos dicho, antidoping, salvaguardia, etcétera, sí que constituye una traba al comercio, pero de una manera técnica, ¿no? Y eso sí que hay que evidenciarlo, ¿no? Muy bien. Muy bien, ahora el tercer aspecto. Hemos revisado el convenio de Kioto, hemos revisado OMC, de la OMC vamos a revisar ahora el acuerdo de facilitación de comercio, que está muy en boga, ¿no? Lo interesante al momento de tratar la facilitación del comercio, más allá de lo que presupone, dispone y recomienda el acuerdo, es que hay aspectos variados que no constan en el referido acuerdo que pueden aplicarse. Es decir, el acuerdo de facilitación de comercio es muy claro en señalar cuáles son los mecanismos que los países miembros deben aplicar para poder decir que están abogando a favor de la facilitación del comercio. Entonces, gestión de riesgo, publicación de las medidas, etcétera, 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 etcétera. Pero también hay aspectos que no están implícitos en el acuerdo de la facilitación de comercio, pero que sí obedecen a un entendido en el contexto de lo que uno lee todo el acuerdo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la implementación y desarrollo de las escuelas nacionales de aduana. Eso no está dicho en el acuerdo de facilitación de comercio así, pero desde luego cuando ustedes ven que todo se maneja en un sentido de tecnicismo aduanero, el tecnicismo aduanero, el lenguaje propio aduanero, se desarrolla en una escuela nacional de aduana. Cuando en el año 99, previo a entrar yo a la aduana, en ese tiempo se llamaba Corporación Aduanera Ecuatoriana, tuve la fortuna, no me di cuenta en ese momento, tuve la fortuna de prepararme antes de entrar a la aduana y ser evaluado antes de entrar a la aduana, y solo si aprobaba la evaluación podía ser funcionario aduanero. Y en esa época la aduana del Ecuador hizo un convenio con la aduana de Perú, y los profesores de la Escuela Nacional de Aduanas de Perú vinieron al Ecuador y nos dieron la capacitación para ser aduaneros. Y entender el lenguaje aduanero es exquisito, único y especializado. Por eso, y aquí viene un comentario mío, por eso es que rentas internas no podría entender la cuestión aduanera por ser rentas internas, salvo que se haya preparado con el lenguaje aduanero. Porque el aspecto de rentas internas es recaudatorio y punto. Entonces, rentas internas, si dice, oye, si la subpartida paga cero no me interesa. Pero espérate, hombre,
aduaneramente hablando, esa subpartida de esa mercancía que paga cero puede tener un documento de control previo, puede tener lo que sea. O sea, es toda una pasión diferente. Entonces, sí que hay y bien marcada esa diferencia que se suele perder cuando las decisiones son tomadas a nivel gubernamental, poniendo a cualquier improvisado a administrar las aduanas, y evidentemente las medidas que toman son erradas porque toman medidas como que fueran rentas internas a las aduanas. Eso se nota, Lego. Pues bueno, pues sí que la facilitación de comercio en su largo y ancho entendido te dice que debe haber Escuela Nacional de Aduanas, pero no en forma textual, bien que lo digo, no en forma textual, pero sí que te habla de una especialización. También te habla de aspectos de interconexiones. Hay un proyecto que vi que se ejecutó justamente en la aduana de Perú en el 2018, cuando tuve la fortuna de asistir al evento mundial, en ese tiempo, antes de que hubiera COVID, del Consejo de Cooperación Aduanera, de la OMA, que cogió como sede a Lima, y vi cómo el uso de blockchains, los mecanismos que permiten tener seguridad para el intercambio de información, la aduana, la parte aduanera de Perú, tenía interconexión con información de manifiesto de carga de una empresa naviera, no recuerdo cuál, y podía saber, porque tenía esa interconexión, es decir, tenía acceso a la información del contenedor desde el mismo momento que se embarca en origen, sin recibir la información de esta empresa, porque la aduana podía accesar a su sistema de información a través del mecanismo de blockchain, es decir, seguridad para todos. Y asimismo podía verificar si un documento exportado, que se decía se va a exportar para México, podía saber si efectivamente llegó a México y todo lo que ya se había declarado era cierto o no. Entonces, todos estos sistemas para intercambio de información y entre otros aspectos más, también forman parte de la facilitación de comercio y que deben ser considerados e implementados. Dentro de este aspecto, en lo que ya compete a origen, en la facilitación, he resumido, porque los textos muy amplios, lo he resumido, súper resumido, señala que cada miembro emitirá en un plazo razonable y determinado una resolución anticipada. Recuerden que también el acuerdo de facilitación habla de resolución anticipada. Entonces, una resolución anticipada es una decisión escrita que un miembro facilita al solicitante antes de la importación de la mercancía. Con respecto el primer aspecto es la clasificación arancelaria de la mercancía, que es muy común, y dos, respecto al origen de la mercancía. Entonces, cuando ves esa sugerencia dentro del marco del acuerdo de facilitación, que es parte de los acuerdos de la OMC, tú dices, ¿por qué no implementarlos en las normas andinas, en este caso que estamos analizando? Es decir, una resolución anticipada por temas de origen. Y evitarías muchos problemas a los importadores o a los exportadores o a los interesados. Y decir, bueno, con esta resolución anticipada tengo garantía de que estoy acogiendo algunos de los criterios, por lo general son los criterios generales, los criterios macro de transformación sustancial, ya puede ser por valor de contenido regional, sorteo de partida, de mínimo, lo que sea. Entonces, sí que sería un aspecto muy interesante que tendría y tiene que ser considerado en algún momento en esto de la evolución de las normas de origen de la CAN. Asimismo, dentro del acuerdo de facilitación, el tema de origen también es tratado en el artículo 12, en cooperación aduanera, específicamente en el numeral 6, facilitación de la información, numeral 6.1, que en resumen pide que los países colaboren en estos temas para evitar los riesgos de triangulación. Es decir, el compartir información para evitar los riesgos de triangulación. Con esto se expone la obvia necesidad de que las partes que hagan uso de los certificados de origen deben tener canales para atender solicitudes que requerirán información para solventar cualquier proceso de duda de origen que se haya motivado en la aduana de importación a efectos de garantizar el debido proceso y la soberanía comercial. Con lo indicado y a manera de ejemplo, digo yo en mi libro, una cuestión que amerita ser analizada por la aduana de cualquier país es ¿cómo me afecta a mí, en mi ejemplo como Ecuador, cómo me afecta a mí las importaciones de mercancías de países con quienes otros países tienen un acuerdo comercial y yo no lo tengo? Verbo y gracia. El ejemplo que tengo es, Colombia y Perú tienen un acuerdo comercial con Estados Unidos. Sana envidia. Yo no lo tengo. Ojalá lo tengamos algún día, hago el comentario y vamos para eso. ¿Cómo me afecta a mí que Colombia y Perú tengan un acuerdo comercial con Estados Unidos? Es una pregunta seria e interesante y que debería alertar a mi sistema aduanero por si acaso existe algún tipo de riesgo. Por si acaso existe. Eso se tiene que analizar, evidentemente, y en esto el riesgo sería la triangulación.
recordemos que los criterios generales de origen son dos, ¿no? Naturalmente obtenido y transformación sustancial. Estamos hablando de macrocriterios, ¿no? La norma de la Comunidad Andina para la calificación del origen de las mercancías es la edición 416, como hemos mencionado, del año 97, que establece los criterios que deben cumplir las mercancías para ser consideradas como originarias de un país miembro y, luego de ello, beneficiarse de las ventajas que le otorga el mercado ampliado. Resulta indispensable indicar que las normas de la CAN, y en particular las vinculadas a las reglas de origen, dan un gran aporte al proceso de integración comunitario, obviamente, de la mano con el desarrollo de lo social y económico. Por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas, las economías popular y solidarias, además de empresas de mayor tamaño. Sabemos perfectamente que las normas de origen es el efecto caliente de beneficiarse de un acuerdo, es el efecto real, el efecto que busca las empresas, que terminan generando liquidez, que es la sangre de las empresas. Entonces, los acuerdos comerciales, esto es un punto muy interesante. Y eso sí fue una crítica a esa forma reacia gubernamental de no firmar un acuerdo comercial. ¿Cuál es la crítica? ¿A qué me refiero? Es que un acuerdo comercial per se, por sí mismo, no es malo. Un acuerdo comercial es bueno o malo dependiendo de la forma en que lo negocies. O sea, un acuerdo comercial en sí mismo no es malo. Será tan bueno o tan malo en esa habilidad que tengas de firmarlo, de hacer, de concretar aspectos que puedan y que aspiran mucho para el desarrollo de las empresas y este desarrollo, evidentemente, a la población. Un aspecto inicial y que es clave para el análisis de este tema es que el marco legal y justificativo, ya estoy entrando a la edición 416, que sustenta la normativa de origen de la CAN, además de ser muy breve, al día de hoy es totalmente obsoleta. Como ustedes saben, ¿no? Las normas, toda norma que tiene un aspecto legal, lo primero que hace es citar los fundamentos de derecho, ¿no? Es decir, en base a tal ley, en base a tal artículo, en base a tal. Pues bueno, el primer párrafo como sustento normativo descrito en la edición 416 señala que el capítulo 10 del Acuerdo de Cartagena, las ediciones 222, 293 y 370 de la Comisión y la propuesta 279 modificatoria 2 de la Junta, es la que da cabida a que nazca esta decisión. Ese capítulo 10 del Acuerdo de Cartagena, el referido Acuerdo de Cartagena, fue modificado, siendo actualmente vigente el denominado Codificación del Acuerdo de Integración Regional Andino, decisión 563 de fecha 26 de junio del 2003. Es decir, después de 6 años se modifica el Acuerdo de Cartagena en la decisión 563, y nos daremos cuenta que el capítulo 10 que cita ya no cumple, porque al haber sido actualizado, al haber sido codificado, ya cambia el orden de la norma. Es decir, lo que se cita como fundamento legal ya no cabe en el Acuerdo de Cartagena codificado. Asimismo, además de esos aspectos, de lo que hemos mencionado, se señala que la decisión 222 también sustenta esta decisión 416. Yo he tratado de ver qué aspecto jurídico de esta decisión 222 tiene que ver con la norma de origen de la 416, y la verdad que el aspecto jurídico no le veo una relación, pero lo han puesto, y bueno, pues mi crítica es que esa no cabe. La edición 293 también sustentada para calificación de origen, se señala que mediante una disposición final de la misma decisión 416, la decisión 293 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la derogó. Es decir, la decisión 416 dice, en base a la decisión 293 justifico la 416. Y al final, en las transitorias de la decisión 416 dice, la 293 ya no está vigente. Sí, eso suena como una pistola, te has puesto. ¿Por qué? Porque resulta que la edición 293 es las normas de origen anterior, versión anterior, y la 416 es la que le reemplaza. Luego también se sustenta la edición 370 del arancel externo común. Una de las cosas, ¿se acuerda que le dije hace unos minutos que en el año 2003 estaba participando en las negociaciones del TLC con Ecuador, Colombia y Perú con Estados Unidos? Una de las cosas que yo escuché de los analistas en ese tiempo, que tuve la fortuna de escuchar y aprender, es que decir, oye, firmar un acuerdo con Estados Unidos como país y no como comunidad andina, es dar una patada al estamento jurídico de la comunidad andina y se va a venir abajo muchas cosas.
La verdad, lo escuché y no le presté mucha atención, hasta que el tiempo te hace ver que esa expresión, que no recuerdo quién me lo dijo, parecía de una persona sabia y yo diría hasta brujo, porque adivinó lo que venía después. En esto, por ejemplo, desde abril de 2015, la edición 805, la normativa comunitaria sobre el arancel externo común, se deja sin efecto. Se deja sin efecto y por lo tanto la edición 370 ya no tiene cabida. Es decir, el arancel externo común ya no juega desde el 2015. Para la comunidad andina ya no juega. Evidentemente que habrán otros y no juega porque cada país, como ya puede negociar un acuerdo comercial, ya no hay una visión comunitaria per se, por lo menos en esto. Lo habrá en otros aspectos definitivamente. Sí que hay una afectación entonces. Además, las resoluciones 199, 306, 307, 327, 342, 349 y 436 de la Junta del Acuerdo de Cartagena y la resolución 487 de la Secretaría General de la CA se dan de baja según lo establece la resolución 1928 publicada en la Gaceta Oficial 3030 del 2017 con los siguientes puntos. Las normas citadas tuvieron como factor común la exigencia de requisitos específicos de origen. Dentro de los macros criterios que señalábamos, ¿no? Naturalmente obtenido, naturalmente producido, y el macrocriterio de transformación sustancial, está el de reo, el de requisitos específicos de origen. Y muchos de esos reos, evidentemente, se llaman requisitos específicos de origen porque obedece a una particularidad. Esa es su partida, porque es por su partida, ¿no? Esta es su partida, quiere origen el día que va a llover, me estoy inventando. Por lo tanto, si no llueve, no hay origen. O sea, es una particularidad. Y así hay algunas subpartidas que no obedecen a los criterios generales como el de mínimes, el valor contenido regional, el salto de partida, sino que obedece a un requisito específico de origen. Pues muy bien, todas aquellos reos que implicaba que el origen se otorgaba o se ganaba con el solo pago del arancel externo común a las materias provenientes de tercero país, ya no tiene cabida en el momento en que se dice que el arancel externo común ya no aplica. Lo otro, lo anterior constituyó un criterio imposible de cumplirse con la vigencia de la edición 805, lo que estamos diciendo, Política Arancelaria de la Comunidad Andina, publicada el 28 de abril de 2015, en lo cual se deja sin efecto las ediciones 370, 465 y 535 y aquella que las sustituyan, modifiquen o complementen sobre el arancel externo común. Por lo tanto, estas resoluciones, las mencionadas al inicio, que tenían este tipo de disposición como reo, ya no tienen cabida. La resolución 1928, al excluir como criterio de origen el pago del arancel externo común a materias provenientes de terceros países, debe plantear, y en efecto lo hace, plantea un nuevo criterio de origen para que esos productos puedan adquirir esa condición de originario y acceder, por lo tanto, a la preferencia arancelaria. Por ello, el artículo 2 de la citada resolución, me refiero a la 1928, establece que el origen se adquiere con el cumplimiento del artículo 2 de la edición 416. En otro idioma, todas las mercancías que antes tenían que, como reo, el pago del arancel externo común para ya considerarse originario, ahora pasan a los criterios generales, es decir, o por salto de partida, o por valor de contenido regional, o por de mínime, etc. Con esto presente, el panorama para la evolución o revolución de la edición 416 contempla una gran dosis de voluntad política y predisposición técnica para encontrar los puntos comunes entre los países miembros. Definitivamente, esta edición 416, en el tiempo que va, si no se evoluciona, si no se cambia, si no se modifica, terminará siendo más un obstáculo técnico al comercio que una autopista al mismo. Y sí que debe haber una voluntad política de los países miembros. Entre los puntos comunes que resalto aquí en este momento, deben estar aquellos que permitan tener, por ejemplo, la autocertificación o exportador autorizado, como se dice. La norma andina no habla de exportador, no hay esa figura de exportador autorizado, no hay. Pero ¿cuál es el punto acá? Que los países que hemos firmado de la Comunidad Andina, a saber, Colombia, Ecuador, Perú, un acuerdo con la Unión Europea, ya tenemos un acuerdo con la Unión Europea, y ahí ya habla de autocertificación. Y a saber, los mecanismos que hemos mencionado de la OMC y del Convenio de Kioto y demás, que ya se habla de la autocertificación. Entonces, si eso ya es un esquema jurídico que lo conocemos, ¿por qué no
aspirar a aplicarlo a nivel comunitario, pues, la autocertificación. Porque hoy en día, si yo quiero un certificado de origen, tengo que dirigirme al organismo ministerial o a quien delegue, y se delega a las cámaras, ¿no? Entonces, me tengo que dirigir, hacer el pago de una tasa, hacer una solicitud, esperar la aprobación de la solicitud y luego retirar el certificado de origen y tener mi documento. Cuando en la autocertificación lo que sucede es que el organismo regulador califica a las empresas, a las instituciones privadas directamente, que pueden autocertificarse. Y sería fantástico, pues yo me pongo como empresario y digo, si yo califico, quiere decir que yo puedo emitir mi prueba de origen, como se dice ahora, bueno, mi prueba de origen en mi factura. Sí, usted puede, tal como lo hace la Unión Europea. Y sería así como un sueño dorado, ¿no? Sería fantástico. Las mejores mejoras a los criterios de origen, mejorar el texto de los criterios de origen de la decisión, resoluciones anticipadas. La resolución anticipada de repente no va en una norma de origen de la CAN, pero sí que puede disponer que se haga otro documento jurídico como una resolución u otra decisión, pero que ya vayamos contando con ese instrumento, con esa herramienta de resoluciones anticipadas. Entonces, son aspectos que caen por sí solos, que deben ser considerados. Además, ya en otro contexto igualmente relevante, en un trabajo paralelo resulta importante que la Secretaría General de la Comunidad Andina recoja y publique la respectiva resolución comunitaria que detalle sobre todos los requisitos específicos de origen, reo. Resulta que hay un sinnúmero de reos o requisitos en varios instrumentos jurídicos, en varias resoluciones. Entonces, si usted está interesado en saber si su mercancía está sometida a un requisito específico de origen, tendría que, evidentemente, ¿no?, contratar a un especialista, porque hay tanta normativa dispersa que podría obviar algo que le podría perjudicar. Entonces, hay una tarea pendiente de la CAN y es unir toda esa cantidad de normativa dispersa que es sobre el mismo tema, que es los requisitos específicos de origen, y sacar una sola normativa, decir, muy bien, todo esta normativa de reo en esta normativa. Solo ese hecho de unificar todo, ya hablamos de facilitación de comercio. La necesidad de hacer los cambios entre las características de la evolución de las normas de origen a nivel mundial, que no se limita al cálculo y aplicación de los criterios para determinación de originario para el universo de mercancía, está de establecer quiénes y cómo se emiten los certificados de origen. De allí que los aspectos que más exige la comunidad comercial dentro del marco comunitario andino es contar con normas de origen actualizadas en forma y en fondo con las tendencias actuales, tal como hemos venido mencionando a lo largo de este tiempo. Crear esquemas para superar errores de forma. Hoy en día, si el certificado de origen tiene un error de forma, que por mencionar algo, error de tipeo, que es muy común los errores de tipeo, muy común. Entonces, obedece todo un mecanismo de consulta a la aduana, le hace saber al ministerio de su mismo país, para que su ministerio le comunique al ministerio del otro país, para que el ministerio del otro país vea si ellos emitieron o si emitieron alguna otra cámara el certificado de origen y dé explicaciones para que pueda ver si se puede justificar ese error que fue observado en la aduana del otro país y dar una respuesta a ese organismo, al ministerio de ese país exportador, para que le responda al país importador, para que el país importador le haga conocer a la aduana que fue un error de tipeo. Y hasta tanto la mercancía. Garantía, tiempo, y tiempo es dinero. Y no procesar inmediatamente errores de forma es injusticia. Recordemos que a nivel comunitario los Estados miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarlas, ni tampoco pueden escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario. No debe olvidarse que la integración regida por las normas de ordenamiento jurídico andino, los países miembros están comprendidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación, como de modo expreso preceptúa el artículo 5, segunda parte del Tratado de 26 de mayo de 1979, constitutivo del Tribunal Andino de Justicia. Esto lo saqué del proceso 69 IP 2013.
Bueno, ya hablamos de la autocertificación, desconcentra evidentemente el actuar de los organismos gubernamentales y los hace más expeditos incluso a los controles. Se centrarán en empresas habilitadas, exportadoras autorizadas y no limitado en su accionar por cada trámite, Desde luego esto es un beneficio para el usuario. Traje a colación una frase de Peter Drucker, ¿no? Yo diría que evitar el oneroso papeleo es un incentivo más fuerte para las compañías fabricantes que las economías a menudo dudosas en manos de obra. Menos burocracia, más trabajo. Información que debe consignarse del certificado de origen. No sé si los que no conocen la normativa de la CAN, de origen de la CAN, lo saben, pero la Comunidad Andina en su decisión no formula, no presenta, no crea un certificado de origen en su formato. La Comunidad Andina dice, para efectos de llenar un certificado de origen se usará el formato de ALADI. Eso de allí me parece... me pareció que hubo una falta de acuciosidad, una falta de... Es decir, si es una norma de origen de la CAN, debe tener un formato de origen de la CAN. A menos de que se parezca al de ALADI, pero es de la CAN. Pero en este caso se usa formatos de ALADI. Y por lo tanto, el instructivo de llenado será el instructivo de llenado de conformidad como lo dice el ALADI. Y sí que ha habido problemas respecto a qué debe entenderse como instructivo de llenado desde la óptica comunitaria si aplicas el formato de ALADI. Porque evidentemente el formato de ALADI tiene instructivo para llenar el certificado de la óptica de ALADI. Perdón por el trabalengua, pero lo que quiero decir en resumida cuenta es que sí que se necesita la evolución de las nuevas normas de origen y que contemple un certificado de origen de la comunidad andina, no adoptar un formato de X de otro organismo. Y desde luego con su respectivo instructivo de llenado para que no tenga ninguna duda respecto a cómo debe ser entregado. Ese hecho ha suscitado problemas también. Problemas de la clasificación arancelaria. Yo me acuerdo que me enteré de que, y por favor me corrigen los amigos de México, en México hay una disposición en la cual el tema de la clasificación arancelaria no significa un problema de mayor interés respecto a la norma de origen, porque pasa a ser entiendo yo que pasa a ser procesado en otros perfiles de riesgo, es decir, se deja pasar la mercancía y no se afecta al proceso de despacho por el tema de la clasificación arancelaria. Desde luego que es un concepto bastante interesante porque ya pasaría a otro esquema de control posterior, entiendo yo, pero no hay problema en el control concurrente. Entonces, sí que es un mecanismo de facilitación de comercio en aplicación de las aduanas de segundo piso, que se dice, ¿no? Pues bueno, pues a nivel comunitario, este ejemplo que ustedes ven aquí, este certificado de origen no es real, lo hice yo en base a una experiencia. Es decir, lo que ustedes ven aquí no es copy-pega de un certificado de origen, sino que yo lo llené en base a una experiencia. Habla de las baldosas y ustedes ven en este ejemplo que la subpartida usada allí en la parte, aquí está donde dicen Aladiza. Fíjense ustedes, recuerden que el formato es de Aladi y por eso dicen Aladiza, ¿no? Cuando debería ser subpartida andina. Pero bueno, esta subpartida no es de una versión actual, es de una versión anterior y por error pusieron una versión anterior y la subpartida actual la pusieron en observaciones, acá abajo, la 6907-2200. Es decir, acá debió estar la 6907-2200 y la 690890 debió estar acá. Hubo un error, hubo un problema en esta experiencia y eso trajo un problema de observación de la aduana, dice, respecto a que está mal llenado. Entonces, en teoría, a nivel de la comunidad andina, al aplicarse el arancel 0% a todos los productos comunitarios juegan al 0% entre los miembros, de los países miembros. Los problemas señalados en el tema de la mala clasificación arancelaria no deberían ser de gran relevancia. Sin embargo, como se observa en la gráfica que tenemos aquí, el certificado de origen de baldosa de cerámica, al momento de describir a su partida en el campo Naladiza, se marca la 690890, más se hace notar que en el campo de observaciones la subpartida nueva es la 6907-2200, marcando con ello una correlación, cuando lo propio es que la subpartida 6907-2100 debería estar descrita en el casillero Naladiza, lo que acabo de decir, que está al revés. Entonces, lejos de solucionar esto, complicó el tema.
El Tribunal Andino de Justicia, a través del proceso 408 IP 2016, sobre los aspectos de la clasificación arancelaria, expone: por la decisión 416 se determina que el certificado de origen es el documento por el cual se da fe respecto al cumplimiento de los criterios de origen de las mercancías para el marco comunitario. 2. Esta decisión, la que da los parámetros legales para considerar una mercancía originaria, lo cual determina si la fabricación o producción en un lugar específico le hace establecer su sitio de origen. 3. Como parte del proceso de integración, los beneficios establecidos en la mencionada norma los condiciona al cumplimiento de los criterios de origen para ser considerado originario. 4. Se considera de manera puntual: A. Lo relevante para gozar del beneficio arancelario es que el certificado de origen identifique claramente a la mercancía de que se trate y su lugar de origen. Y B. Considerando lo anterior, el importador no debería perder dicho beneficio por el solo hecho de que hay un error en la clasificación partida arancelaria de la mercancía. Es decir, ya el Tribunal Andino de Justicia se pronuncia en un aspecto donde dice: oiga, que no sea el tema de la partida una cuestión que haga perder la preferencia al producto dentro del marco de la decisión 416. Ahora, ¿qué implica esto? Que esta interpretación, esta explicación jurídica debería ser normativa para que se contemple en la nueva norma de origen y se eviten estos problemas que se suscitan al día de hoy. Es decir, si definitivamente el tema de la clasificación arancelaria no es un problema, por lo menos no para efectos concurrentes, debería estar contemplado en la nueva norma. Bien. He mencionado algunos aspectos sobre lo que he considerado relevante y que debería contemplar en una nueva norma la Comunidad Andina, y ojalá que en algún momento se dé. Pero también hay otros aspectos que no están mencionados aquí en la presentación, pero sí mencionados en el libro. Por ejemplo, ¿por qué no permitir un duplicado del certificado de origen? ¿Por qué no? Eso no está regulado. Debería contemplarse tal como se contempla también en otros acuerdos. Ya hablamos de contar con su propio formato. ¿Por qué no hablar de certificado de origen digital ya de manera impositiva y no opcional? Es decir, estamos hablando de un marco de integración comunitario. El tema de la certificación de origen digital ya debería correr por sí solo, ¿no? Ya Ecuador lo tiene con Colombia, deberíamos tenerlo con Perú y con Bolivia, y así entre todos, ya con los sistemas blockchain, y eso no debería ser ningún problema en tema de seguridades. ¿Por qué no hablar de acumulación ampliada? Y también, por ejemplo, un tema también, entre tantos otros, y ya el último que menciono, ya no los canso más, ¿por qué no hablar de un certificado de origen a posteriori o posterior al embarque para evitar tanto problema de que si fue emitido antes, durante o después de la fecha de la factura y del embarque, etcétera, etcétera? Esa es mi propuesta para esta jornada. Espero que haya sido de vuestro agrado. Muchas gracias. Y bueno, aprovecho también para darle su reconocimiento a Eddie Astudillo, en el que todo el equipo de TLC Magazine México llegamos un trueque, le otorgamos el presente reconocimiento a Eddie Astudillo. ¿Qué pasó, Isa? El enanito del internet nos hizo la nuestra, por haber hecho la plática virtual, que ahorita se la mando, el de decisión 416 de la CAN y su eminente necesidad de actualizarse el día 29 de abril del 2021. Muchísimas gracias, Eddie. La verdad es que para nosotros nos encanta que nuestros hermanos latinoamericanos nos platiquen, compartamos experiencia, como comentaban, ¿no? En México hacen esto, ¿no? La verdad es muy interesante. Y bueno, empezamos mayo